Pues bien, el día de hoy nos toca ver la última parte del análisis verbal. Ok, ¿me pueden decir cuando se vea, por favor? Ya. Sí. Ok, bueno, recordando lo anterior, hemos visto lo que era el significado original de las palabras, es decir, buscar cuál era el significado original. También vimos lo que eran los pasajes paralelos Ujú, en los cuales era comparar en otros libros o cartas, este, en los cuales el autor usara la misma palabra o hablara del mismo tema, e inclusive si se trataba de a lo mejor otro autor que tocaba el mismo tema. Ahora, también mencionaba que este, había formas en las cuales podía darse esta situación, ya fuese que el autor, retomando los significados originales, primero explicaba la palabra al usarla, es decir, en vez de poner la palabra, la definía o ponía la palabra y ya después la definía con alguna frase. Pero el día de hoy lo que vamos a ver es algo muy sencillo, que se va a desglosar ya en la siguiente parte de este análisis. Lo que sí que se llaman términos teológicos. Y esto es simplemente escoger palabras con con un peso teológico. Ahora, lo que nosotros entendemos como un término teológico se refiere a que en el texto siempre hay palabras que tienen un peso especial o que son las que le dan al texto significado. Es, por ejemplo, una carta. En una carta, si fuera una de amor, como mencionó el pastor en una de sus enseñanzas, las palabras entre esas dos personas puede que suenen confusas para el resto, tal vez no le vean sentido, pero para esas dos personas hay algo en esas palabras que tiene un significado especial. Y eso quiere decir que entre ellas entienden cuál es el peso que tiene la palabra y por lo tanto, si leyéramos esa carta, encontraríamos o tendríamos que buscar cuáles son las palabras que le dan este sentido a la carta. En este caso, en los pasajes, este, pues hay este, muchos pasajes y hay muchos momentos en los cuales nosotros, al leerlos, podemos pensar que a lo mejor es algo confuso, pero ya después resulta que en realidad estas palabras sí tenían un significado muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita únicamente es revisar el Salmo 23. Recordarán que habíamos hecho ya una lista de palabras anteriormente. ujú, Habíamos buscado el significado original o que habíamos resaltado. Ahora bien, ujú, lo que haremos ahora es volver a leer el Salmo 23 y solamente vamos a enlistar todas esas palabras que a nuestro criterio tienen un significado especial. Ahora, cuando ya las tengamos, lo único que vamos a hacer va a, s- va a ser, pues, compararlas con algunas que ya teníamos, pues, escritas de las listas anteriores y una vez que lo tengamos, vamos a definir cuáles eran esas palabras especiales. Ahora, lo que es muy importante es que cuando hagamos esta lectura, lo hagamos con una mente fresca o con ojos frescos. Es decir, ahorita no vamos a revisar las listas anteriores, únicamente vamos a revisar lo que decía en las otras listas. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer
es que vamos a tomar todas esas palabras y les vamos a dar un significado. Ahora bien, entonces, hermanos, si tienen la Biblia a la mano, busquen el Salmo 23 y Ujú. empiecen a anotar todas las palabras que ustedes consideren tienen un peso teológico, es decir, que le van a dar un sentido importante al texto. Y ya que hayan tenido su lista, la comparan con las otras que habían hecho. Si encuentran palabras en común, las dejan. Si hay algunas que son diferentes o nuevas, igualmente las vamos a dejar. Es lo único que haremos hoy, porque en la siguiente clase, que ya vamos a pasar al análisis teológico, lo que vamos a hacer será usar esas palabras para el siguiente paso. Entonces, ahorita nada más enliste las palabras que usted considera son de peso teológico.
Ya. Ok, hermano, ¿quién más? Ya. Ya, ok. Ya. ¿Alguien más? Bueno, entonces, eh, hermano, dígame cuáles fueron las palabras que usted anotó, por favor. En el primer versículo, el pastor nada me faltará. El segundo serán las aguas tranquilas. El tercero me darás fuerzas. El cuarto por el más oscuro de los valles, porque tú, Señor, estás conmigo. Y el quinto, has vestido de perfume mi cabeza. Y el sexto es tu bondad y tu amor me acompañará a lo largo de mi vida. Ok. Hermana Coco, usted su lista, por favor. Yo nada más puse las puras palabras, que es pastor, pastos, aguas, fuerza, camino, valle, vara, perfume y en tu casa. Ok. No era así. Este, yo en mi caso, lo que hice fue anotar Jehová, pastor, descanso, aguas, reposo, confortar, guiar, sendas, justicia, muerte, vara, ungir, aceite, copa, casa y morar. Y ese fue en mi caso. Hermana Laura, ¿usted qué anotó? Voy. Jehová, pastor, pastoreará, confortará, sendas, va a llevar a callado, ungir, misericordia, morar. Bueno, sí, morar. Y casa de Jehová. Ok, bueno. Obviamente hay palabras en las cuales todos llegamos a concordar que, por ejemplo, fueron pastor, Ajá. ungir, algunos fue morar, otros fue pues pastoreará, algunos pusimos pues, reposo o descanso, vara, y bueno, eso fue en algunas. Ahora, por supuesto, no todos concordamos, pero eso no es un problema. Porque a fin de cuentas hay que entender cuando hacemos teología, que es esto que es lo que estamos haciendo, esto es teología, hay dos principios que hay que entender. En primer lugar, todos hacemos teología, es decir, todos interpretamos el texto, todos lo estudiamos, todos lo comprendemos, todos tenemos un proceso con respecto al pasaje. Lo segundo es que el pasaje tiene una única interpretación. ¿Esto qué quiere decir? La Biblia tiene un significado. La Biblia ya está escrita y se interpreta a sí misma. ¿Esto qué quiere decir? La Biblia ayuda a que podamos entender aquellas partes que son confusas, pero esto significa que entonces la Biblia solo significa una cosa y que todo está interrelacionado, todo está interconectado, es decir, no hay un significado diferente o no es que nosotros hayamos descubierto un nuevo significado. Si nosotros llegáramos a entender algo diferente, no es necesariamente un error, sino que nosotros lo que estamos viendo se puede decir es una aplicación. Esto es diferente. La interpretación es lo que dice el texto, lo que se escribió, la intención, todo lo que quiere decir el pasaje. Eso es interpretación. Entonces, esta no se cambia, pero las personas podemos darle una aplicación diferente al pasaje. Es decir, el Salmo 23 es un salmo en el cual David está expresando cómo es que él ve a Dios como un pastor. Le está expresando a los lectores y a Dios que Él es quien lo cuida. Y para nosotros, por supuesto, puede tener el mismo significado. Pero hay otros pasajes en los cuales nosotros al leerlos les podemos dar una aplicación diferente. Uno de los más conocidos es 1 Corintios 6, 19 al 20. Ese pasaje, el contexto está hablando del pecado sexual.
Entonces, lo que estaba hablando este pasaje era que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y por tanto debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Aquí el pasaje estaba enfocado al pecado sexual, mencionando que no podíamos unir los miembros de Cristo con los de una ramera. Y esto estaba diciendo, ustedes no pueden estar cometiendo fornicación, lascivia o algún pecado sexual. Sin embargo, la aplicación puede ir más allá. Y en este caso, ¿cuál es? Que el cuerpo, no solo en el ámbito sexual, sino en todo aspecto, debe glorificar a Dios. La ropa, el cuidado del cuerpo, la salud, este, muchas cosas que hasta el día de hoy, por ejemplo, nos tienen debatiendo. Una ahorita que ya es muy común es la ropa, ¿no? Gente que dice, no, es que Cristo solo se fija en el interior. Y la respuesta a ello es la que Dios se fija en el interior, no nos da licencia para que nosotros nos comportemos o hagamos lo que nosotros queremos. Por eso también dice, eh, me parece que es también en Primera de Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, yo tengo libertad de hacer lo que yo desee. Pero que yo tenga la libertad de hacerlo no significa que por ello lo deba hacer. Tener el poder de hacer algo no significa que por ello yo tengo derecho a hacerlo. Esto es en lo que respecta al cuidado del cuerpo de Cristo. Y esto, como pudieron ver, es algo que debemos hacer como cristianos. Lo que yo acabo de hacer es citar un pasaje, explicar la interpretación, pero también darle una aplicación. Y es lo que tenemos como propósito hacer en este curso, en este taller, aprender a hacer esto, a que leamos el pasaje, lo entendamos, podamos explicarlo, pero también que seamos capaces de poder llevarlo a la práctica. Lo que muchas personas preguntan es, ¿cómo puedo yo decir que beber, fumar o drogarse está mal si en la Biblia no dice no fumes, sino te drogues? Entonces, pasajes como estos son los que dan la respuesta a lo que quiere decir o a la pregunta que tenga una persona. Esta es la cuestión con la teología. No solamente se trata de interpretar, es decir, meterme al texto, leerlo y entender qué significa, sino que una vez explicado, poder llevar esta explicación a otros ámbitos. Hay muchos temas que están interconectados, aunque no necesariamente la Biblia los mencione. Tatuajes, como los conocemos ahora, no están mencionados en la Biblia porque en aquel entonces era muy diferente. Las drogas no son conocidas como ahora. En aquel entonces, pues, podían ser plantas que la gente consideraba hierbas medicinales o mágicas. En el caso de la, este, pornografía, por ejemplo, no existía, pues, internet, no habían esas imágenes. Claro que entonces existía, pues, lo que se conoce como una juerga, se llama, sí. También, por ejemplo, no existe ahorita lo que es la inteligencia artificial, las caricaturas, las películas, pero aún así tenemos antecedente para poder decir que cuando nosotros estamos prestando nuestros ojos, ojos, aquí están los ojos, ¿cierto? Y nuestros oídos a lo que el mundo nos da, tenemos que siempre discriminar aquello que se nos da. ¿Y qué quiere decir discriminar? Cuando hablamos de discriminar, no estamos refiriéndonos al concepto en el cual es excluir a una persona o a un grupo porque hablan diferente, son de un color diferente, son de preferencias diferentes, etcétera. Eso no es lo que quiere decir discriminar en este aspecto. Discriminar quiere decir que se me presentan varias cosas, mucha información. Lo que yo hago, lo que se llama discriminar es yo con base a un criterio o con base a lo que sé, tomo dos posturas de información y escojo la que yo sé es correcta y desecho la otra. Eso es lo que quiere decir discriminar. Lo que yo escucho, lo comparo con lo que sé, lo comparo con una fuente o con una base, un fundamento, y en base a ello, yo decido si esa información es real, es verídica
o si esa información es falsa, o si es una mentira. Entonces, por esa razón es que ahorita, retomando lo que hicimos con las listas, no es tan preocupante que no hayamos concordado. Más adelante veremos en el análisis teológico, pues, que hay ciertas palabras que sí, hay ciertas palabras que no, pero esto no quiere decir que no hayamos, percibido algo o que hayamos interpretado mal. Simplemente que como cada cristiano es diferente porque Dios a cada persona la trata con un proceso único, porque no existen dos personas iguales, aunque sean gemelos, los gemelos, son de diferente personalidad incluso, aquí es lo mismo. No hay dos cristianos iguales, cada uno tiene un proceso, cada uno ha visto una cara de Dios de una forma muy distinta a otros, aunque hayan visto la misma cara o el mismo aspecto, y por ende cada uno va a percibir las cosas de otra forma. Cada quien tiene un pasado, cada quien tiene un presente, cada quien tiene un antecedente, un historial, tiene una historia. En base a ello, nosotros vamos a poder percibir algunas cosas. Es lo que se llama criterio, lo que es el paradigma. Las ideas que en base a lo que ya sabemos hemos definido. Entonces, hermanos, estas listas es muy importante, las que acaban de hacer ahorita, es muy importante que las guarden porque en la siguiente clase, primero Dios, vamos a empezar el análisis teológico, que si mal no recuerdo, es muy breve en realidad, es muy, muy breve, pero como a fin de cuentas es un análisis teológico, sí nos va a tomar un poco de tiempo. Entonces, ¿hay, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Creo que no. Bueno, yo creo que no. No. Nice. Ay, perfecto. Muy bien, muy bien.